Saludamos ahora a Evelio Acevedo, director gerente de la Fundación Colección Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Buenos días, Evelio. Te presento a Julia Higueras, codirectora y copresentadora de este programa. Buenos días, Julia, Fernando, y muchas gracias por vuestra llamada, por vuestro tiempo. A ti y por haberte hecho esperar estos 2 minutillos. Hola, Evelio. Evelio, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio en Diario Salir. Anoche tuve un sueño que hacemos Fernando J. Aguas, director de Diario Salir, y yo, Julia Higueras, directora de la revista Anoche tuve un sueño. Quiero presentar a Evelio Acevedo formalmente. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y Relaciones Públicas, Comunicación Corporativa en el Centro Español de Nuevas Profesiones en Madrid. Ha hecho un Executive Program en Responsabilidad Social Corporativa, algo que a nosotros siempre hemos dicho que nos interesa mucho, en el Instituto de Empresa de Madrid y múltiples seminarios en materias relacionadas con la responsabilidad social corporativa. Actualmente y desde 2012 es director gerente de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y hasta el momento su experiencia profesional había sido en la industria financiera. Trabajó como director de responsabilidad corporativa y director gerente en la Fundación Barclays. En Barclays también fue director de inversiones extranjeras, director del gabinete del CEO para España y Europa continental, director del servicio de atención al cliente y director de comunicación externa e interna. Ha trabajado en otros bancos como el Sabadell, en Madrid y Londres, en labores de banca corporativa y comercio exterior, y en la división internacional del Banco Santander en Madrid. Evelio, ¿cómo se pasa de las finanzas puras a dirigir un museo con una de las colecciones de arte más importantes del mundo? Bueno, la vida, la verdad, te da muchas sorpresas. Yo, ante todo, quiero pediros disculpas porque hoy mi voz no está en su mejor momento, pero bueno, espero que se me oiga bien, ¿no? No, se te oye perfectamente. Bueno, bien, la vida te da sorpresas, ¿no? Y en un momento determinado, recordáis que la crisis financiera anterior, la que se vivió duramente desde el 2008 hasta varios años después, tuvo un impacto enorme en el sector financiero. Mi background era ese y efectivamente, como habéis contado, pues tuve la suerte de trabajar en diferentes instituciones y también en diferentes negocios o actividades, ¿no? Unos muy financieros, otros no tanto. Pero bueno, digamos que mi expertise realmente era la gestión, mi experiencia era la gestión. La gestión es un valor transversal que puedes aplicar a un negocio o a otro, a una actividad o a otra. Te tienes que familiarizar con el sector en particular en el que vas a desarrollar tu actividad, pero digamos que la experiencia es aplicable, ¿no? Entonces, bueno, ese impacto, esa crisis financiera, pues provocó que Barclays, que era la entidad en la que yo trabajaba en ese momento, pues en fin, no digiriera bien la crisis y bueno, y salí, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento, pues la verdad es que yo me encontraba en plena forma y no me apetecía hacer la vida de un prejubilado jugando al pádel o dedicándose a sus su día a día. A visitar obras. Exacto, y entonces, bueno, pues dio la casualidad de que justo en ese momento se convocó el concurso para el puesto de director gerente de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y bueno, yo la verdad es que con poca convicción, porque pensé que, pues, que tenía una experiencia en fundaciones, que tenía una experiencia en algunos aspectos que encajaban, pero no había trabajado, no tenía ninguna carrera de funcionario, ni había trabajado nunca en el sector público, ni mucho menos en el sector cultura. Pero bueno, tuve la suerte de que se decidieron por mí. Debieron considerar que en ese momento de crisis también alguien que tuviera una experiencia en ese ámbito financiero pues era interesante, ¿no? Pues y así fue como sucedió. La verdad es que eso yo creo que es muy inspirador para mucha gente, al menos me lo dice, ¿no? En el sentido de que la reconversión siempre es posible y sobre todo, o sea, a los 50 y tantos, cuando tienes la posibilidad de cambiar de sector y encima llegar a un sector como el que yo estoy ahora y en un museo magnífico como el que estoy ahora, es un gran regalo, ¿no? Es un refresco y un gran regalo en general. Pues vamos a hablar del museo. Se inauguró en 1992 y alberga, como decía Julia, una de las colecciones de pintura más importantes. La colección es principalmente del siglo XX, reunidas en el siglo XX. Originariamente era propiedad de la familia Thyssen-Bornemisza. ¿A quién corresponde la propiedad de las obras en este momento?
al Estado español. En el 93 se firmó el contrato de compraventa entre el Estado español y el barón Thyssen-Bornemisza. Él tenía la intención de traspasar esa colección porque fundamentalmente le preocupaba la continuidad. Él había vivido la experiencia de cuando murió su padre, que fue realmente el que inició la labor coleccionista. Bueno, pues aquella colección se dispersó entre los diferentes herederos y no quería repetir la misma experiencia. Él se entregó su tiempo, su dinero, su vocación a volver a reunir aquella colección que tenía su padre y, por supuesto, ampliarla, enriquecerla, incorporar arte moderno y bueno, no quería que sucediera lo mismo. Quería garantizar la sostenibilidad de la colección y la unidad de la colección. Por eso buscó algún partner que fuera lo suficientemente sólido y serio como para poder dar respuesta a esa intención, y entre los muchos que jugaron en aquella liga pues estuvo España, y afortunadamente España fue el que se llevó la colección. La colección incluye obras de todos los movimientos artísticos del arte occidental de los siglos XIII al siglo XX. ¿Qué resaltarías tú? Yo creo que es una colección única. En su momento, cuando estaba todavía en manos del barón Thyssen, se consideraba que era una de las colecciones privadas más importantes del mundo. Y realmente, como institución museística, albergar una colección así nos da un factor, un elemento diferenciador absoluto, ¿no? Porque hay pocos museos que contengan ese compendio de artistas y de movimientos pictóricos tan completo en lo que es el arte occidental, como decíais, desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Y sobre todo occidental, en el sentido de que hay artistas representados de toda Europa, incluyendo las vanguardias rusas, pero también pintura norteamericana, y alguna tan singular como la pintura paisajística norteamericana del XIX, que es nosotros somos, yo creo, la única institución en Europa, somos la referencia en ese tipo de arte. O sea que realmente es una colección única, y yo creo que somos un museo único, porque también la forma en que tenemos de gestionarnos y de cumplir con nuestra misión, bueno, yo creo que también tiene su personalidad propia. Hablabas del barón y de su padre. Tenemos que agradecer entonces a Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, conocido en España como el barón Thyssen, su deseo de acercar su colección al mayor público posible, porque aseguraba: los pintores no hacen la obra para los ojos de un solo hombre. Mi legado como coleccionista es compartir, haciendo posible que lo vea más de un hombre y comprenda el talento del artista. Sí, esa actitud es determinante, y él siempre destacó que precisamente el papel de coleccionista era ese, ¿no? El permitir que la colección se disfrutase por el mayor número de personas. Por eso él tenía la colección en Suiza realmente no estaba muy visitada, no era muy visitada. Madrid, y tener una ubicación como el Palacio de Villahermosa en el centro, enfrente del Prado, fue un factor determinante. Fue determinante también que en ese momento Carmen Thyssen, Tita, pues era su esposa. Entonces eso yo creo que facilitó que España jugase esa liga. Pero después también hubo, a mí me gusta calificarla como una auténtica operación de Estado, donde realmente todas las instituciones, desde el rey Juan Carlos hasta el Felipe González, presidente del gobierno en aquel momento, diferentes ministros de Cultura como fueron Solana, Soletura y Semprún, todos, y luego participaron e hicieron posible esa adquisición, que fue ratificada por el Parlamento español. O sea que yo creo que fue un conjunto de elementos que remaron todos en la misma dirección para permitirnos conseguir el objetivo. Uh-huh. Porque hubo muchas ofertas, ¿no?, para albergar la colección Thyssen, ¿no? Creo que, ¿no? Sí. La Fundación Getty. Sí. ¿Cuál crees que ha sido el peso? O sea, Tita, supongo, que es española, el amor que el barón tenía por España también. ¿Cuál fue lo que más pesó a la hora de...? Pues verdaderamente sí que había algunos contrincantes muy potentes, como era efectivamente la Paul Getty Foundation en Estados Unidos, en Los Ángeles. También
el Estado británico, con el príncipe Carlos al frente y la señora Thatcher peleando duramente por llevarse esa colección. Los suizos, por supuesto, estaban interesadísimos porque es donde estaba la colección hasta ese momento, ¿no? Los alemanes, porque realmente es un gran referente en cultura pictórica germánica, ¿no? En fin, había varios competidores muy fuertes, ¿no? Yo creo que los elementos fundamentales, como decía antes, desde luego, el hecho de que España se tuviera en consideración tuvo que ver con Tita. Después, el hecho de que lo que ofrecía España era realmente muy potente, en el sentido de que era Madrid, una de las ciudades más visitadas de Europa, en un enclave único, enfrente del Museo del Prado, que para el barón Thyssen era como la gran referencia, una de las grandes referencias pictóricas del mundo. Había otro factor también determinante, el museo se hacía a la medida de la colección. Esto realmente es muy atractivo y además manteniendo el nombre, porque en otras instituciones, imagínate, la Paul Getty Foundation hubiera, por citar una de las muchas que competían, hubiera asimilado, se hubiera tragado el nombre Thyssen-Bornemisza y lo hubiera integrado en el resto de la colección. Pero aquí el museo se llama Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ¿no? Y además Moneo le hizo un traje a la medida. Es muy único el que un museo se haga a la medida de una colección, ¿no? Todos esos factores yo creo que fueron determinantes para que el barón se decidiera por Madrid y por España. Está en un palacete emblemático de Madrid, aunque son 2 edificios, ¿no? Si no me equivoco. Sí, porque en principio el Palacio de Villahermosa albergaba la colección y luego posteriormente se amplió para dar cabida precisamente a la colección de Carmen Thyssen-Bornemisza. Cuando el barón transmite y vende su colección al Estado español, no se compran todas las obras, se compraron a 800 aproximadamente y algunas se quedaron fuera, pues por decisión del barón o por circunstancias de las obras en ese momento puntualmente, ¿no? Entonces, esas obras que siguieron siendo propiedad de la colección del barón Thyssen, cuando él desaparece, cuando él muere, hay algunas que pasan a su esposa, a su viuda, que componen en buena parte lo que es hoy la colección Carmen Thyssen-Bornemisza, también prestada en algunas de las obras al Museo Thyssen ahora mismo, y algunas también pasan a ser propiedad de sus hijos, ¿no? Y bueno, pues esa es lo que digamos que la división que hay en esa situación de la colección Thyssen en su completo en su momento. El pasado mes de abril, en abril de 2020, causó una gran revolución la salida de España del Matamua, el famoso cuadro de Gauguin y duque insignia de la colección de la baronesa Thyssen, quedando así fuera del préstamo gratuito que llevaba renovando desde el año 92 con el Estado español. 10 meses después, la obra, una de las más importantes del mundo, vuelve al Museo Thyssen de Madrid como parte del histórico acuerdo alcanzado solo 2 días antes de que expirara el enésimo plazo. El pacto aclara, por fin, el futuro de una de las colecciones privadas más importantes del mundo, ya que supone el alquiler por 15 años de las 427 obras que conforman el préstamo a razón de 6,5 millones de euros anuales. Al final de ese periodo se dará una opción de compra al Estado. ¿Eso es así? Sí, efectivamente, eso es así. Se alcanza un acuerdo en el que se establecen claramente los parámetros fundamentales, que son ese número de obras, que es la duración del contrato de alquiler. Estamos en una nueva figura, ya no es un préstamo, es un alquiler, y por lo tanto se paga un precio por esas obras, ¿no? Por el alquiler de esas obras durante esos 15 años. Realmente es un acuerdo del que tenemos que felicitarnos, porque realmente nos aporta un marco de estabilidad, de tranquilidad en ese sentido, de poder trabajar también con la colección Carmen Thyssen dentro de lo que es pues la oferta integrada de lo que puede dar el museo. O sea que realmente la verdad es que estamos muy satisfechos de que haya sido posible conseguir ese acuerdo. También se ha acordado que Cultura y la Fundación Thyssen-Bornemisza colaboren con la baronesa en la ordenación del Museo de Pintura que está organizando en San Feliu de Guíxols y que tiene prevista su inauguración en 2023.
Sí, es otro de los elementos, yo creo, positivo de este acuerdo y que además tiene todo el sentido del mundo, porque realmente de las 400 y pico obras en las que consiste el préstamo de la baronesa Thyssen, nosotros en exposición no tenemos todas. Normalmente las que están expuestas son entre 200, 240, depende del momento, ¿no? Hay una buena parte de obras que realmente no se están utilizando de una forma continuada en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Por lo tanto, particularmente en esta colaboración en concreto con su futuro museo en Sant Feliu de Guíxols, el futuro Museo Carmen Thyssen en Sant Feliu, hay, bueno, pues un compendio de obra de pintura catalana que tiene todo el sentido del mundo que esté en Sant Feliu. Por lo tanto, si esa colaboración es posible, pues va en la línea de lo que se persigue siempre, ¿no? Que el arte esté al alcance del mayor número posible de personas, que lo disfruten, que lo vivan, que aprendan y que vivan con él, ¿no? Y con tan pocos visitantes como hay ahora, por la situación que estamos viviendo, ¿cómo ha afectado la pandemia a los museos y concretamente al Thyssen? Ha sido, como para todas las actividades, todos los sectores, todo el país, todo el mundo, yo creo, pues realmente un impacto dramático. La verdad es que tal y como se han desarrollado los acontecimientos, ha sido toda una experiencia, porque de pronto de la noche a la mañana nos encontramos que teníamos por delante un año fantástico, con unas cifras de visitantes bueno, muy prometedoras. El año anterior habíamos superado el 1.000.000 de visitantes, que suele ser nuestro promedio, y esperábamos que en el 2020 incluso fuéramos a más, ¿no? Y bueno, de pronto de la noche a la mañana tuvimos que cerrar, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que realmente nos pusimos las pilas y decidimos que no podíamos estar lejos de nuestros públicos y sin cumplir con nuestro objetivo, con nuestra misión, que es precisamente el ofrecerles esos contenidos que luego se traducen en muchas cosas. Se traducen en entretenimiento, se traducen en aprendizaje, se traducen en transmisión de valores, se traducen en acompañamiento, muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, ahí improvisamos de la noche a la mañana un equipo compuesto por diferentes perfiles, diferentes áreas del museo, y cada día nuestra web era la ventana, ¿no? La verdad es que fue muy, muy satisfactorio, porque en esos 3 meses de cierre de las puertas observamos que habíamos triplicado, o sea, del 1.000.000 y pico de sesiones que se producían en ese periodo de tiempo, llegamos a 3 millones y pico. Entonces nos llenaba, ¿no?, de ilusión ver que estábamos trabajando, pero que había respuesta. Todos los días refrescábamos los contenidos de la web dirigidos a diferentes públicos y veíamos que el público nos seguía. Entonces, la verdad es que aprendimos mucho en ese trayecto, en esa transición que ya habíamos iniciado hacia un museo más equilibrado entre lo presencial y lo digital, que cada día se impone más, y en eso seguimos trabajando. Evidentemente, el impacto económico fue dramático, pero afortunadamente el gobierno ha respondido muy bien. Y bueno, no se pone en ningún momento en riesgo la actividad de los museos nacionales, que somos un servicio público, al fin y al cabo. Evelio, nos quedan 2 minutillos y quería pasar por un par de temas. El museo organiza también exposiciones temporales. ¿Ahora mismo tenéis alguna? Tenemos una fantástica expresionismo alemán que va a durar hasta marzo y que además abre también lo que es el año Heini. En este año 2021 se celebra el centenario del barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza y queremos celebrarlo con diferentes actividades. Como digo, esta es la primera, expresionismo alemán, que os invito a que la veáis, no os la perdáis, porque es una magnífica y completísima exposición con 85 obras. Bueno, es un milagro en los momentos en los que estamos viviendo ahora mismo poder hacer algo así. Solamente el Thyssen lo podría hacer. Y después tenemos diferentes actividades. Vamos a tener todo en torno a lo que es la colección, pero bueno, revisitándola, completándola y ampliándola, pintura italiana de los siglos XIV al XVIII, y vamos a traer muchas de las obras que desde el año 93 están en depósito. Tenemos en préstamo el Museo Thyssen-Almanach de Barcelona, y bueno, normalmente están allí, las queremos traer a Madrid también para que la gente las pueda disfrutar. Algo distinto también, que es una muestra de orfebrería, escultura y algunas pinturas también que están en manos de los hijos del barón. Van a venir a completar
esa actividad. Vamos a ofrecer también un proyecto expositivo de pintura norteamericana de los siglos XIX y XX, como os decía antes, esa gran referencia del paisajismo, del nacionalismo norteamericano en sus primeros tiempos de independencia. Bueno, y todo eso además pues enriquecido con conferencias, con foros, con actividades. En fin, luego dos grandes proyectos expositivos para 2021, que van a ser la primera antológica de Georgia O'Keeffe que se hace en España. Es una exposición que después va a ir al Pompidou de París y luego terminará en Suiza, en la Fundación Beyeler. Y para cerrar el año, pues un magnífico exposición de Madrid que teníamos que haber hecho en el año pasado, pero que con la pandemia fue imposible. O sea que es un conjunto de actividades, luego también con exposiciones de arte contemporáneo, en colaboración con TVA 21, el laboratorio y la fundación de Francesca Thyssen. Bueno, o sea, un programa variadísimo y muy interesante. Supongo que todo esto se puede ver en la página web. ¿Nos dices la página web para que la gente lo consulte? Pues museothyssen.org. Vale, una última pregunta. Última pregunta, 30 segundos porque se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Qué es Educathyssen? Educathyssen es uno de los ejes sobre los que vertebramos nuestra actividad, la vocación de educación, de transmisión de conocimiento, como decía antes, de transmisión de valores, todo tipo de públicos, desde niños hasta tercera edad. Y además también pensando en aquellos públicos, bueno, pues que están en riesgo de exclusión o que tienen discapacidades o dificultades, ¿no? Es un elemento del que podríamos estar hablando mucho tiempo. O sea que sí, en otra ocasión tal vez. Sí, y se nos ha acabado el tiempo, Evelio, pero nos gustaría contar contigo en otra ocasión y con el director artístico del museo, incluso para poder hablar en profundidad de todas estas cosas que se han quedado en el tintero. Pues encantado, os lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y si vienes por aquí, mejor todavía. Sí, nos gustará más. Eso de lo de hacerlo online está muy bien, nos da la posibilidad de que estés, porque de otra manera igual no podías haber estado. Pero sabíamos que tenías compromisos hoy y te agradecemos que hayas entrado por Zoom. Yo también prefiero el presencial, porque realmente es algo que cada día valoramos más, ¿no? Tener ese contacto humano entre las personas, lo echamos de menos. Y mirarnos a los ojos, que siempre muy agradable. Pues nada, que muchísimas gracias por haber compartido este rato de radio con nosotros y por acercarnos a la Fundación Colección Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.